Imagina un mundo donde cada piedra cuenta una historia y cada sombra esconde un secreto. ¿Sabías que bajo la majestuosa figura de la Esfinge pueden existir cámaras ocultas repletas de artefactos inimaginables? Recientes descubrimientos, impulsados por tecnología de punta, están revelando un laberinto de túneles y estructuras que desafiaban nuestra comprensión de la historia. Lo que parece ser un simple monumento es, de hecho, un enigma monumental que podría cambiar todo lo que creías saber sobre la antigüedad. Acompáñanos en un viaje fascinante a través del tiempo, donde la ciencia y la imaginación chocan en un espectáculo de revelaciones extraordinarias. Desde teorías asombrosas sobre civilizaciones perdidas hasta los rituales misteriosos que han dejado un legado indeleble, cada hallazgo nos acerca a una verdad que ha estado enterrada durante milenios. Graham Hancock y la tecnología perdida. Un renombrado autor y defensor de la arqueología alternativa ha dedicado gran parte de su vida a investigar misterios antiguos que la arqueología convencional ignora o desestima. Uno de sus puntos más controvertidos es la teoría de una tecnología perdida perteneciente a una civilización avanzada que existió hace aproximadamente 12.800 años. Según Hancock, esta civilización fue devastada por un cataclismo global, lo que llevó a la pérdida de sus avances tecnológicos y científicos y a la reescritura de la historia humana tal como la conocemos hoy en día. Este antiguo apocalipsis, como lo describe Hancock, supuestamente borró de la memoria colectiva de la humanidad todo rastro de esta civilización. A pesar de que la evidencia de su existencia sigue siendo escasa, Hancock señala que muchos monumentos antiguos como la Gran Pirámide de Giza o la Esfinge podrían ser rastros de esta cultura. Él argumenta que estas estructuras monumentales muestran un conocimiento de ingeniería y astronomía que estaba muy por delante de su tiempo, sugiriendo que los antiguos egipcios podrían haber heredado este conocimiento perdido de una civilización anterior. En su libro Fingerprints of the Gods, Hancock explora estas teorías y las relaciona con mitos de civilizaciones perdidas como la Atlántida, que en diversas culturas antiguas se mencionan como sociedades altamente avanzadas que fueron destruidas por grandes cataclismos. La narrativa de Hancock ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo, debido a su capacidad para entrelazar la mitología con la historia, desafiando las cronologías establecidas por la arqueología convencional. Según Hancock, los académicos han subestimado la posibilidad de que la humanidad haya alcanzado niveles altos de desarrollo tecnológico mucho antes de lo que se cree. Sostiene que la historia de la civilización es mucho más antigua de lo que la arqueología tradicional ha sugerido, y que catástrofes naturales, como la colisión de un cometa o un cambio climático drástico, podrían haber eliminado casi por completo las huellas de esta avanzada civilización. Estas teorías, aunque fascinantes, han sido fuertemente criticadas por la comunidad científica, que demanda pruebas más concretas. A pesar de ello, Hancock continúa promoviendo la idea de que la humanidad, en un pasado muy distante, poseía conocimientos extraordinarios, los cuales fueron perdidos en un cataclismo que acabó con gran parte de su legado. Para Hancock, redescubrir este conocimiento perdido no solo es clave para entender nuestro pasado, sino también para prepararnos mejor para el futuro. La Esfinge y el debate sobre su antigüedad. Es uno de los monumentos más icónicos y misteriosos de la antigüedad. Durante siglos, ha despertado el asombro de arqueólogos, historiadores y visitantes por igual, no solo por su impresionante tamaño, sino también por los misterios que la rodean. Uno de los debates más significativos en torno a la Esfinge es la cuestión de su antigüedad. Tradicionalmente, los egiptólogos han sostenido que la Esfinge fue construida alrededor del año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren, de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. Sin embargo, esta cronología ha sido desafiada por estudios alternativos que sugieren que el monumento podría ser mucho más antiguo. Uno de los principales defensores de esta teoría alternativa es Graham Hancock, quien, junto con el geólogo Robert Schoch, ha presentado una nueva perspectiva sobre la Esfinge basada en los patrones de erosión visibles en su estructura. Schoch
Al estudiar la erosión presente en la esfinge y su recinto, concluyó que este patrón no puede explicarse únicamente por el viento y la arena, las principales fuerzas erosivas en el desierto. En cambio, Schoch sugirió que la esfinge muestra signos claros de erosión hídrica, es decir, que ha sido erosionada por agua de lluvias intensas durante un largo período. La implicación de esta teoría es que la esfinge habría sido construida en una época en la que el clima de la región de Giza era mucho más húmedo, probablemente antes del cambio climático que transformó el norte de África en el árido desierto del Sahara. Según estos estudios, el período en el que la esfinge habría estado expuesta a tales lluvias sería miles de años antes de la datación convencional, lo que llevaría su construcción a una fecha mucho más temprana, posiblemente alrededor del año 10.500 a.C. Este argumento ha causado controversia en la comunidad arqueológica, ya que desafía el consenso establecido sobre la historia del antiguo Egipto. Los defensores de la teoría tradicional, como el arqueólogo Zahi Hawass, argumentan que no hay evidencia suficiente que respalde la idea de que la esfinge sea anterior al faraón Kefren. Según ellos, las características del monumento, así como su conexión con el complejo funerario de Kefren, indican claramente que la esfinge fue creada bajo su reinado. Sin embargo, para Hancock y sus seguidores, la esfinge podría ser una estructura heredada por los antiguos egipcios, construida por una civilización mucho más antigua que poseía conocimientos avanzados de ingeniería y astronomía. Estos conocimientos habrían sido transmitidos a los egipcios. La alineación astronómica de la esfinge. No solo es un monumento impresionante por su tamaño y antigüedad, sino también por su posible conexión con el cosmos. En la investigación de Graham Hancock, uno de los aspectos más intrigantes de la esfinge es su alineación astronómica. Hancock y otros estudiosos han propuesto que la esfinge, junto con las pirámides de Giza, está alineada con eventos y cuerpos celestiales importantes, como la constelación de Leo durante el equinoccio de primavera, alrededor del año 10.500 a.C. Esta teoría, conocida como la correlación de Orión, sostiene que las pirámides de Giza están alineadas con las 3 estrellas del cinturón de Orión, mientras que la esfinge está orientada hacia el este, mirando directamente al sol naciente. Esta alineación no es accidental, según Hancock, sino que refleja un profundo conocimiento de astronomía por parte de los constructores de estos monumentos. De acuerdo con esta teoría, los antiguos egipcios, o una civilización anterior a ellos, habrían diseñado la esfinge para coincidir con un evento astronómico importante que tuvo lugar hace miles de años. El simbolismo detrás de esta alineación es fascinante. La esfinge, con su cuerpo de león y su mirada fija hacia el horizonte, podría haber sido una representación de la constelación de Leo, mientras que las pirámides representaban a Orión. Esta correlación entre el cielo y la tierra habría sido una forma de conectar lo divino con lo terrenal, en un intento por reflejar el orden cósmico en la arquitectura. Según Hancock, los antiguos egipcios habrían creído que el poder y la sabiduría de los faraones estaban conectados con las estrellas, y que la esfinge servía como guardián del conocimiento astronómico. Para muchos arqueólogos convencionales, esta teoría carece de evidencia suficiente, pero sigue siendo una de las hipótesis más intrigantes sobre la función de la esfinge y su relación con el cosmos. La idea de que una civilización antigua podría haber tenido conocimientos avanzados de astronomía, mucho antes de lo que la historia convencional acepta, es una propuesta que desafía las cronologías establecidas. Aún así, la conexión entre la esfinge y el cosmos sigue capturando la imaginación de quienes buscan descubrir los secretos ocultos de este antiguo monumento. Si la teoría de la correlación astronómica de la esfinge es cierta, cambiaría por completo nuestra comprensión de las capacidades intelectuales y espirituales de las civilizaciones antiguas. No solo mostraría un alto grado de conocimiento técnico, sino también una profunda conexión entre los seres humanos y el universo. La esfinge, entonces, no sería solo un monumento funerario o religioso, sino una representación del universo mismo, grabada en piedra para durar milenios. Críticas a la arqueología convencional. Graham Hancock es conocido no solo por sus teorías sobre civilizaciones antiguas y tecnología perdida, sino también por su aguda crítica a la arqueología convencional. En sus investigaciones,
Hancock ha cuestionado repetidamente la disposición de los arqueólogos tradicionales para aceptar pruebas que desafíen las cronologías históricas establecidas. En particular, sus teorías sobre la Gran Esfinge de Giza y otras estructuras monumentales han puesto a prueba los límites del conocimiento aceptado sobre la antigüedad y el origen de estos monumentos. Hancock sostiene que muchos arqueólogos están demasiado apegados a sus interpretaciones tradicionales, lo que los hace reacios a reconsiderar sus teorías cuando se presentan nuevas pruebas. Un claro ejemplo de esto es la resistencia a aceptar la teoría de la erosión hídrica en la Esfinge. Para Hancock, esta negativa a reevaluar los hechos basándose en nuevos estudios impide avances en el entendimiento de la historia humana. En sus críticas, Hancock menciona que la arqueología convencional tiende a descartar descubrimientos o teorías que desafían las narrativas establecidas. Sostiene que se han pasado por alto textos antiguos y mitologías que podrían contener pistas sobre civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes de lo que se cree. Según él, muchos documentos y relatos históricos han sido ignorados porque no encajan en el marco temporal tradicional. Esto, argumenta Hancock, es un error que limita la capacidad de los académicos para descubrir la verdadera historia de la humanidad. Un ejemplo notable de esta resistencia es la datación de la Esfinge. A pesar de las pruebas geológicas que sugieren que el monumento podría ser mucho más antiguo, los arqueólogos convencionales se han mantenido firmes en que fue construido alrededor del año 2500 a.C. Hancock ha argumentado que esta actitud es sintomática de un enfoque cerrado, donde la nueva información que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión del pasado es desestimada o ignorada. Para Hancock, la arqueología debe adoptar un enfoque más flexible y abierto, donde las nuevas teorías y pruebas puedan ser exploradas sin prejuicios. La arqueología alternativa, a la que él representa, busca precisamente esto: desafiar los límites de lo conocido y considerar la posibilidad de que existan capítulos de la historia aún no descubiertos. Según Hancock, este enfoque podría llevar a descubrimientos significativos, no solo sobre monumentos como la Esfinge, sino también sobre los orígenes de la civilización humana en su totalidad. La importancia religiosa y simbólica de la Esfinge ha sido, desde su creación, un monumento cargado de simbolismo y significado religioso. Tradicionalmente, se cree que la Esfinge, con su imponente cuerpo de león y su cabeza humana, representaba la fuerza y la sabiduría de los faraones. Este monumento no solo era un símbolo del poder real, sino también un guardián de las tumbas reales que se encuentran en la necrópolis de Giza. El cuerpo de león de la Esfinge, según la mayoría de los estudiosos, simbolizaba la fuerza, el coraje y la majestad del faraón, mientras que la cabeza humana representaba su sabiduría y su capacidad de liderazgo. La Esfinge, entonces, no solo era una figura protectora, sino también una representación de la divinidad del faraón, quien era visto como un intermediario entre los dioses y los humanos. Este rol simbólico hacía de la Esfinge un guardián espiritual de las pirámides, asegurando la paz y la seguridad de los faraones en la vida después de la muerte. Además de su papel protector, muchos estudiosos creen que la Esfinge tenía un importante significado astronómico y religioso. Su orientación hacia el este, donde sale el sol, sugiere una conexión con el dios Ra, el dios del sol, y una de las deidades más importantes del panteón egipcio. Cada mañana, la Esfinge saludaba al sol naciente, lo que podría haber sido parte de un ritual religioso en el que se celebraba la renovación diaria del poder del sol y su relación con el ciclo de la vida. Durante el período del Imperio Nuevo, la Esfinge adquirió aún más importancia religiosa. Los faraones de esta era vincularon la Esfinge con los dioses Maat, la diosa de la verdad y el equilibrio, y Horus del horizonte, una deidad solar que representaba el renacimiento y la continuidad. Estos vínculos reforzaron la imagen de la Esfinge no solo como una figura protectora, sino también como un símbolo del orden cósmico y la eternidad. En esta misma época, se construyeron templos y estelas alrededor de la Esfinge, convirtiendo el área en un importante lugar de culto y peregrinación. Uno de los artefactos más significativos de este período es la Estela del Sueño, erigida por el faraón Tutmosis IV.
Según el relato inscrito en esta estela, la esfinge se apareció en sueños a Tutmosis mientras dormía, prometiéndole el trono de Egipto a cambio de desenterrarla de la arena que la cubría. Este relato destaca la importancia simbólica y religiosa que la esfinge tenía incluso en esa época, y cómo su imagen estaba estrechamente ligada al poder divino y real. La esfinge también tiene un lugar importante en la mitología egipcia, donde las esfinges eran representaciones de los faraones en su papel de protectores divinos. Esta combinación de cuerpo de león y cabeza humana era un reflejo de la dualidad del faraón como un ser tanto mortal como divino, destinado a gobernar con la fuerza de una bestia y la sabiduría de un dios. Teorías sobre la civilización perdida. Propuestas por Graham Hancock es la posibilidad de que existiera una civilización avanzada antes del antiguo Egipto, cuyos restos están ocultos bajo las arenas de Giza. Esta teoría cobró aún más fuerza tras el supuesto descubrimiento de una cámara secreta bajo la Gran Pirámide, lo que podría indicar que los egipcios no fueron los primeros en desarrollar avanzadas habilidades arquitectónicas y astronómicas en esta región. La historia comienza con un equipo de excavadores locales, que siguiendo las pistas de un antiguo saqueador de tumbas, descubrieron una losa de piedra enterrada profundamente en la arena, que al abrirse, reveló un túnel que conducía a una cámara olvidada. Dentro de esta cámara, las paredes estaban adornadas con inscripciones que no correspondían a ningún estilo conocido de jeroglíficos egipcios. Estos símbolos, según Hancock, podrían pertenecer a una civilización anterior, que poseía un conocimiento superior, tanto en astronomía como en tecnología. En el centro de la cámara se encontraba un misterioso orbe de cristal que, según el relato, emitía un leve resplandor. Al estudiarlo, Hancock y su equipo notaron que las inscripciones en las paredes comenzaban a brillar, proyectando lo que parecía ser un mapa celeste que coincidía con la disposición actual de las estrellas. Este sorprendente hallazgo sugirió que los antiguos arquitectos no solo poseían un conocimiento avanzado de astronomía, sino que también habían dejado mensajes intencionados para las generaciones futuras. Hancock plantea que este tipo de descubrimientos podría reescribir la historia tal como la conocemos. En su teoría, esta civilización avanzada pudo haber influido en el desarrollo de otras culturas alrededor del mundo. De hecho, Hancock ha sugerido en múltiples ocasiones que culturas como la de los antiguos mayas, los sumerios y los propios egipcios pudieron haber heredado sus conocimientos de esta civilización perdida. La idea de que hubo una civilización avanzada antes de las que conocemos es una teoría que, aunque controvertida, ha capturado la imaginación de muchos. Hancock basa parte de su hipótesis en mitologías antiguas de todo el mundo que hablan de grandes civilizaciones destruidas por catástrofes. Mitos como el de la Atlántida o las leyendas de inundaciones universales que aparecen en varias culturas podrían ser reflejos distorsionados de la caída de esta civilización. La comunidad arqueológica, sin embargo, sigue siendo escéptica ante estas afirmaciones. Si bien existen relatos sobre cámaras ocultas bajo la meseta de Giza, las pruebas tangibles de la existencia de una civilización preegipcia siguen siendo escasas. Los arqueólogos tradicionales argumentan que las estructuras de Giza son obra de los antiguos egipcios y que cualquier hallazgo nuevo debe ser interpretado dentro del contexto de su civilización. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la búsqueda de una civilización perdida continúa. Exploradores, científicos e historiadores siguen intrigados por la posibilidad de que bajo las arenas de Giza, o incluso bajo otros monumentos antiguos, pueda yacer el rastro de una cultura avanzada que existió mucho antes de lo que la historia oficial ha reconocido. El mito de la nariz de la esfinge. Uno de los misterios más notorios de la gran esfinge de Giza es la ausencia de su nariz. A lo largo de los siglos, han circulado varias teorías y leyendas que intentan explicar qué sucedió con la nariz de esta icónica estatua. Una de las versiones más populares, aunque desmentida por historiadores, es que las tropas de Napoleón la destruyeron accidentalmente durante su campaña militar en Egipto a finales del siglo XVIII. Sin embargo, esta historia es errónea, ya que existen dibujos anteriores de la esfinge que muestran que ya había perdido la nariz siglos antes de la llegada de Napoleón. Una versión más creíble de los hechos
proviene del historiador árabe al-Makrisi, quien escribió en el siglo XV sobre un místico sufí llamado Muhammad Saim al-Dar. Según este relato, en el año 1378, al-Dar se indignó al ver que los campesinos locales hacían ofrendas a la esfinge, creyendo que esto mejoraría sus cosechas. Para evitar lo que consideraba un acto de idolatría, al-Dar decidió desfigurar la estatua, arrancándole la nariz. Esta versión de los hechos ha sido aceptada por muchos historiadores, aunque persisten otras teorías sobre cuándo y cómo perdió la nariz la esfinge. Al observar la esfinge de cerca, los estudiosos han concluido que la nariz fue removida de manera deliberada, utilizando herramientas que dejaron marcas claras en la piedra caliza. Esto descarta la posibilidad de que el daño fuera causado por erosión natural o por alguna catástrofe accidental. Sin embargo, sigue habiendo debate sobre si la nariz fue destruida en la época de al-Dar, o incluso antes, durante la invasión árabe de Egipto en el siglo VII. Independientemente de cuándo ocurrió el daño, la falta de la nariz ha dado lugar a muchas interpretaciones modernas y ha contribuido a la imagen misteriosa de la esfinge. La ausencia de esta parte esencial de la estatua no solo ha hecho que la esfinge sea más intrigante, sino que también ha llevado a la creación de mitos y teorías a lo largo de los siglos. Muchos visitantes se han preguntado cómo se veía la esfinge en su estado original, cuando su rostro estaba completo. Además de la nariz, la esfinge ha sufrido varios otros daños a lo largo de su existencia debido a la erosión, el vandalismo y las restauraciones fallidas. Durante miles de años, ha estado expuesta al viento, la arena y el sol implacable del desierto, lo que ha provocado el desgaste de sus detalles. Sin embargo, la pérdida de la nariz sigue siendo el daño más evidente y comentado por los visitantes. A pesar de este deterioro, la esfinge continúa siendo uno de los monumentos más visitados y fotografiados del mundo. Su enigmática expresión, junto con su estado incompleto, ha capturado la imaginación de generaciones de personas que buscan desentrañar sus secretos. Aunque la verdad sobre lo que le ocurrió a la nariz de la esfinge puede que nunca se conozca con certeza, su ausencia ha añadido una capa adicional de misterio a este icónico monumento, alimentando la fascinación de arqueólogos, historiadores y turistas por igual. Erosión hídrica y la antigüedad de la esfinge. Es una de las ideas más controvertidas propuestas por Graham Hancock y el geólogo Robert Schoch. Según ellos, los patrones de erosión visibles en el cuerpo de la esfinge y en el recinto que la rodea no pueden explicarse únicamente por la acción del viento y la arena del desierto. En cambio, sugieren que esta erosión fue causada por fuertes lluvias que habrían caído sobre la esfinge en un periodo mucho más húmedo de la historia de Egipto, lo que llevaría a la construcción de la esfinge a una fecha mucho más temprana de lo que se cree. La implicación de esta teoría es que la esfinge fue construida en una época anterior al Sahara, cuando la región gozaba de un clima más tropical y húmedo. Hancock y Schoch sitúan esta fecha alrededor del 10.500 a.C., lo que significaría que la esfinge es miles de años más antigua que la civilización egipcia conocida, que surgió alrededor del 3000 a.C. Esta teoría, conocida como la teoría de la erosión hídrica, ha sido el foco de debates acalorados entre arqueólogos y geólogos desde que fue propuesta. Los defensores de esta teoría sostienen que las profundas grietas verticales y el desgaste visible en la esfinge no pueden ser explicados por los patrones típicos de erosión eólica, viento y arena. En cambio, señalan que estos daños son más consistentes con la acción prolongada de lluvias intensas. Esto es sorprendente, dado que la meseta de Giza ha sido una región árida durante los últimos 5000 años. Por lo tanto, si la esfinge muestra signos de erosión hídrica, debe haber sido construida en un tiempo en que el clima de Egipto era significativamente diferente. Para Hancock, esto significa que la esfinge fue probablemente heredada por los antiguos egipcios de una civilización anterior que poseía un conocimiento avanzado de arquitectura y astronomía. Según esta hipótesis, los egipcios habrían restaurado y reutilizado la esfinge, pero no fueron sus creadores originales. La teoría de la erosión hídrica ha sido rechazada por muchos arqueólogos convencionales, quienes argumentan que la erosión visible en la esfinge puede explicarse por otros factores, como el desgaste causado por la arena transportada por el viento,
las fluctuaciones de temperatura y la actividad humana. Sin embargo, Hancock y sus partidarios siguen sosteniendo que los patrones de erosión no pueden ser atribuidos a estos factores únicamente y que los datos geológicos deben ser tomados más en serio. El debate sobre la antigüedad de la Esfinge y la teoría de la erosión hídrica sigue siendo uno de los más emocionantes en el campo de la arqueología. Aunque las pruebas para apoyar una fecha de construcción tan temprana siguen siendo discutidas, esta teoría ha abierto nuevas preguntas sobre el pasado profundo de la humanidad y sobre la posibilidad de civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes de lo que la historia convencional sugiere. La restauración y conservación de la Esfinge. A lo largo de su existencia, la Gran Esfinge de Giza ha enfrentado múltiples desafíos que han afectado su estado de conservación. Desde la erosión causada por el viento y la arena hasta los efectos del tiempo, este icónico monumento ha requerido varios esfuerzos de restauración a lo largo de los siglos para mantener su integridad estructural y simbólica. Uno de los primeros grandes proyectos de restauración se remonta al año 1400 a.C., cuando el faraón Tutmosis IV desenterró la Esfinge, que había sido parcialmente cubierta por la arena del desierto. El faraón mandó limpiar y restaurar la Esfinge como respuesta a un sueño profético en el que el monumento le prometió el trono de Egipto si despejaba la arena que lo cubría. Como agradecimiento, Tutmosis erigió la famosa estela del sueño entre las patas delanteras de la Esfinge, relatando esta visión y restaurando su vínculo con el poder divino y real. Este evento marcó el inicio de una larga historia de intentos por preservar la Esfinge frente a los elementos naturales. Durante los siguientes milenios, la Esfinge continuó deteriorándose debido a la erosión. El viento y la arena del desierto, junto con las fluctuaciones de temperatura, hicieron que la piedra caliza de la que está hecha la estatua comenzara a desmoronarse. Además, la creciente urbanización de la región cercana y el aumento del turismo a lo largo de los siglos contribuyeron a la degradación de la estructura. En épocas más recientes, durante los siglos XIX y XX, se llevaron a cabo esfuerzos adicionales para restaurar la Esfinge. Uno de los proyectos más significativos tuvo lugar entre 1925 y 1936, cuando el ingeniero francés Émile Barissy supervisó un trabajo extenso para limpiar la arena acumulada alrededor de la Esfinge y añadir bloques de piedra caliza para sostener y proteger su estructura. A pesar de estos esfuerzos, el monumento siguió sufriendo los efectos del tiempo y del clima. En la década de 1980, bajo la dirección del arqueólogo egipcio Zahi Hawass, se iniciaron nuevos trabajos de restauración que se extendieron por varias décadas. Estos trabajos incluyeron la instalación de sistemas de drenaje para reducir el impacto de la humedad subterránea que estaba provocando que la piedra caliza se desmoronara. Además, se reemplazaron bloques de piedra caliza que habían sido añadidos en restauraciones anteriores, algunos de los cuales no eran adecuados para la conservación de la Esfinge. Los restauradores actuales han prestado especial atención a las partes más vulnerables de la Esfinge, como el pecho y las patas delanteras, que están hechas de piedra caliza más blanda y han sufrido un deterioro significativo. Se han añadido bloques de piedra cuidadosamente seleccionados para coincidir con el material original y mejorar la estabilidad del monumento, garantizando su preservación para las generaciones futuras. Si bien algunos críticos han cuestionado la autenticidad histórica de estas intervenciones, la mayoría de los expertos concuerda en que sin estos esfuerzos de restauración, la Esfinge habría enfrentado daños irreparables. La combinación de técnicas tradicionales y modernas ha permitido que el monumento siga siendo una maravilla del mundo antiguo y una fuente de fascinación para millones de visitantes. La controversia científica sobre la Esfinge. El debate sobre la verdadera antigüedad de la Gran Esfinge de Giza ha provocado una profunda división entre la arqueología convencional y las teorías alternativas propuestas por investigadores como Graham Hancock y Robert Schoch. Según la mayoría de los egiptólogos, la Esfinge fue construida alrededor del año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren. Sin embargo, Hancock y Schoch argumentan que la Esfinge es mucho más antigua, basando su hipótesis en estudios geológicos
que sugieren una erosión hídrica en la estructura del monumento. Esta teoría ha desatado una serie de debates entre arqueólogos y geólogos. Mientras que la comunidad científica dominante sostiene que la erosión visible en la esfinge puede explicarse por el viento, la arena y otros factores climáticos del desierto, Schoch y Hancock insisten en que estos patrones son más consistentes con la acción prolongada de lluvias intensas. La implicación de esta hipótesis es que la esfinge habría sido construida en un período en el que el clima de Giza era más húmedo, posiblemente alrededor del 10.500 a.C., mucho antes del surgimiento de la civilización egipcia conocida. Uno de los principales detractores de la teoría de Hancock y Schoch es Zahi Hawass, exministro de Estado para Asuntos de Antigüedades en Egipto. Hawass es una de las figuras más reconocidas en el campo de la egiptología y ha defendido la datación tradicional de la esfinge. Según él, no hay pruebas concluyentes que respalden la idea de que la esfinge sea más antigua de lo que sugieren los estudios arqueológicos tradicionales. En su opinión, los patrones de erosión en la esfinge son el resultado de miles de años de exposición al viento y la arena, y no de lluvias intensas. Otro crítico importante es el arqueólogo Mark Lehner, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la meseta de Giza. Lehner rechaza la teoría de la erosión hídrica y sostiene que la esfinge fue claramente construida durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, en línea con las tumbas y otros monumentos cercanos. Según él, los artefactos encontrados alrededor de la esfinge, así como su conexión con las pirámides, ubican su construcción en la era de Kefren. A pesar de estas objeciones, Hancock y Schoch han continuado promoviendo su teoría. Uno de los argumentos que utilizan es el de las excavaciones sísmicas realizadas en la meseta de Giza, que sugieren la existencia de cavidades artificiales debajo de la esfinge. Según Schoch, estas cavidades podrían ser cámaras o túneles construidos mucho antes de la era de Kefren, lo que podría respaldar la idea de que la esfinge fue parte de una civilización anterior. Los estudios sísmicos han revelado una cámara rectangular de aproximadamente 12 metros de largo por 9 metros de ancho, debajo de la pata izquierda de la esfinge, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular que este espacio podría contener artefactos o registros de una civilización avanzada anterior a los egipcios. Aunque esta teoría ha sido recibida con escepticismo, ha generado un renovado interés en la exploración de los secretos ocultos de la esfinge. El debate sobre la edad de la esfinge refleja un conflicto más amplio en la comunidad arqueológica. El enfrentamiento entre las teorías tradicionales y las ideas alternativas que desafían la cronología establecida de la civilización humana. Mientras que algunos académicos descartan las teorías de Hancock como pseudociencia, otros creen que su enfoque puede llevar a nuevos descubrimientos que cambien nuestra comprensión del pasado. Número 1. Túnel hacia la tumba de Cleopatra. El descubrimiento de un túnel que podría llevar a la tumba perdida de Cleopatra ha emocionado tanto a arqueólogos como a historiadores. Este pasadizo subterráneo, de más de 1.300 metros de largo, fue hallado cerca de las ruinas de Taposiris Magna, un templo dedicado a Osiris, en la región norte de Egipto. La importancia de este túnel no radica únicamente en su tamaño, sino en su posible conexión con una de las figuras más fascinantes de la historia, Cleopatra VII. Construido con una precisión arquitectónica impresionante, el túnel presenta un diseño que ha sido comparado con el del túnel griego de Jubilinus. Esto sugiere que los constructores del antiguo Egipto no solo dominaban técnicas avanzadas, sino que también pudieron haberse inspirado en métodos extranjeros, mostrando un nivel de intercambio cultural significativo. La alineación y la profundidad del túnel también reflejan su importancia espiritual y simbólica. Los arqueólogos creen que este pasadizo formaba parte de un sistema de caminos subterráneos utilizados para rituales religiosos. El hecho de que se haya encontrado en un templo asociado con Osiris refuerza la teoría de que este lugar pudo haber sido elegido deliberadamente por Cleopatra para su descanso eterno, posiblemente junto a Marco Antonio, su famoso amante romano. Según las crónicas históricas, Cleopatra buscaba perpetuar su legado no solo en vida, sino también en la eternidad.
Aunque hasta ahora no se ha encontrado evidencia directa de que la tumba de Cleopatra esté en este túnel, las expectativas siguen siendo altas. Las primeras exploraciones han revelado fragmentos de cerámica, inscripciones y monedas con la imagen de Cleopatra, lo que sugiere que la reina tuvo alguna conexión con este lugar. Sin embargo, la búsqueda continúa, ya que el túnel aún no ha sido completamente excavado debido a su fragilidad y a la necesidad de preservar el entorno. Cleopatra no solo es recordada como una figura política astuta, sino también como una mujer que utilizó su inteligencia, carisma y poder para gobernar uno de los imperios más influyentes de la historia. Encontrar su tumba no solo sería un logro arqueológico monumental, sino también una oportunidad para comprender mejor su vida y su impacto en el mundo antiguo. Número 2. Tumba orientada al solsticio de invierno. En la necrópolis de Quebec el Jawa, un descubrimiento impresionante ha revelado cómo los antiguos egipcios fusionaban su conocimiento astronómico con sus creencias espirituales. Una tumba, datada en el año 1830 a.C., fue construida con una precisión asombrosa para alinearse con el sol naciente durante el solsticio de invierno. Este fenómeno no solo es un testimonio de la destreza arquitectónica de la dinastía 12, sino también de la importancia simbólica que el sol tenía en las prácticas funerarias. La tumba pertenece al gobernador Hecaib An, un destacado líder de Elefantina, una ciudad clave en la frontera sur de Egipto. Durante el solsticio, los rayos del sol entraban directamente por la puerta de la tumba e iluminaban una estatua ubicada en su interior. Esta disposición no era casual, ya que simbolizaba el renacimiento y la victoria de la luz sobre la oscuridad, conceptos fundamentales en la religión egipcia. El diseño de la tumba también refleja el deseo de conectar lo terrenal con lo divino. Su ubicación en una colina estratégica no solo permitía una vista panorámica de la región, sino que también garantizaba que los rayos solares alcanzaran su interior en el momento preciso del solsticio. Esta precisión arquitectónica y astronómica demuestra un profundo entendimiento de los ciclos naturales y su relación con el más allá. Los arqueólogos creen que la orientación de la tumba estaba destinada a asegurar que el alma del gobernador pudiera renacer cada año con el sol naciente. Este acto de resurrección solar simbolizaba la continuidad de la vida en el más allá, un tema recurrente en las creencias egipcias. Además, los jeroglíficos encontrados en la tumba refuerzan esta idea, ya que mencionan conjuros relacionados con el renacimiento y la protección divina. La tumba de Hecaib An no solo es un testimonio de la habilidad técnica de los antiguos egipcios, sino también de su capacidad para integrar conceptos abstractos como la eternidad y la divinidad en estructuras físicas. Este descubrimiento ha proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo los egipcios utilizaban la arquitectura para reflejar su visión del universo y su lugar en él. Número 3. Busto de Nefertiti. En el año 1912, un equipo de arqueólogos alemanes liderado por Ludwig Borchardt hizo un descubrimiento que revolucionaría la percepción del arte egipcio. El busto de Nefertiti. Encontrado en las ruinas de Aketatón, la capital fundada por Akenatón, este busto se convirtió rápidamente en un ícono de la belleza y el poder femenino en la antigüedad. Tallado en piedra caliza y recubierto con una capa de pintura original que ha sobrevivido milagrosamente al paso del tiempo, el busto muestra a Nefertiti con una expresión serena y majestuosa. La reina lleva un tocado alto y elegante, símbolo de su estatus real. Aunque la pieza presenta algunos daños, como la pérdida de lurios en su frente y pequeñas fracturas en las orejas, el busto conserva un realismo y detalle que asombra incluso a los expertos modernos. El busto de Nefertiti no solo es una obra maestra artística, sino también una ventana a una época de gran transformación en Egipto. Durante el reinado de Akenatón, la religión tradicional politeísta fue reemplazada temporalmente por el culto monoteísta al dios Atón. Nefertiti desempeñó un papel crucial en este cambio, siendo representada en numerosas ocasiones como igual a su esposo, algo poco común para las reinas egipcias. El arte de esta época, conocido como el estilo amarniano, se caracterizaba por un mayor realismo y humanismo, y el busto de Nefertiti es uno de los mejores ejemplos de esta tendencia. Los detalles en su rostro, como los ojos delineados y la estructura ósea perfectamente proporcionada, sugieren que los artesanos de la corte
No solo querían representar su apariencia, sino también capturar su esencia. A pesar de ser una de las piezas más reconocidas del mundo, el busto de Nefertiti ha sido objeto de controversia. Actualmente se encuentra en el Museo Neues de Berlín y Egipto ha solicitado repetidamente su devolución, argumentando que fue sacado del país de manera ilegal. Este debate ha puesto de relieve la compleja relación entre los artefactos antiguos y su lugar en el mundo moderno. El busto de Nefertiti sigue fascinando a millones de personas, no solo por su belleza, sino también por el misterio que envuelve a la reina misma. ¿Fue Nefertiti solo una esposa poderosa o también una gobernante en solitario tras la muerte de Akenatón? Aunque estas preguntas aún no tienen respuestas definitivas, su busto sigue siendo un símbolo de la grandeza y el misterio del antiguo Egipto. Número 4. Momias de ataúdes coloridos. En un hallazgo que desafía las normas funerarias tradicionales, arqueólogos en Egipto descubrieron una colección de ataúdes que destacan por sus colores vibrantes y diseños únicos. Estos ataúdes, datados de hace 2500 años, pertenecen a una época en la que la individualidad comenzaba a expresarse incluso en la muerte. Cada ataúd está decorado con patrones intrincados y colores como azul, rojo y dorado, que no solo eran estéticamente agradables, sino que también tenían significados simbólicos profundos. El azul representaba el cielo y la eternidad, mientras que el rojo simbolizaba la protección y la vitalidad. Estas decoraciones hacían que cada ataúd fuera único, reflejando las creencias personales y la posición social del difunto. El hallazgo incluye más de 20 ataúdes, cada uno sellado y preservado de manera impecable. En su interior, las momias estaban envueltas en lino y cubiertas con amuletos protectores. Los arqueólogos han señalado que los diseños de estos ataúdes son una mezcla de estilos tradicionales egipcios y elementos de influencias extranjeras, lo que sugiere un periodo de intercambio cultural y evolución artística. Se cree que estos ataúdes pertenecieron a individuos de una élite religiosa o cultural que valoraba tanto la tradición como la innovación. Los jeroglíficos inscritos en ellos no solo cuentan historias sobre los difuntos, sino que también incluyen fórmulas mágicas para garantizar su protección en el más allá. Esta mezcla de arte y espiritualidad convierte a estos ataúdes en piezas únicas dentro de la arqueología egipcia. El descubrimiento de estos ataúdes no solo enriquece nuestro entendimiento de las prácticas funerarias egipcias, sino que también destaca cómo las creencias sobre la vida y la muerte evolucionaron a lo largo del tiempo. Cada uno de estos ataúdes es una obra de arte por derecho propio, y juntos forman un mosaico que ilumina un periodo fascinante de la historia egipcia. Este hallazgo subraya la importancia de la individualidad en una sociedad que, aunque profundamente arraigada en la tradición, encontraba formas de innovar y adaptarse. Los ataúdes coloridos son un testimonio de cómo los antiguos egipcios veían la muerte no como un fin, sino como una continuación de la vida, rica en simbolismo y significado. Número 5. Descubrimientos en Saqqara. Una de las necrópolis más antiguas y vastas de Egipto, sigue ofreciendo descubrimientos que maravillan al mundo. En excavaciones recientes, los arqueólogos desenterraron cientos de ataúdes antiguos y más de 40 estatuas doradas, en un estado de conservación impresionante. Estos hallazgos, datados de hace más de 2000 años, arrojan nueva luz sobre las prácticas funerarias y la iconografía religiosa de la época. Los ataúdes, decorados con jeroglíficos y colores vibrantes, contenían momias que habían sido preparadas con gran cuidado. Cada una estaba acompañada de amuletos protectores y otros artefactos funerarios que reflejaban el estatus social de los difuntos. Entre las momias, algunas presentaban elementos inusuales, como máscaras de oro, lo que indica que pertenecieron a una élite religiosa o cultural. Además de los ataúdes, las estatuas doradas representan a diversas deidades egipcias como Isis y Anubis y probablemente fueron utilizadas como ofrendas en rituales funerarios. Estas piezas, por su calidad y detalle, destacan la habilidad artística y el profundo simbolismo que caracterizaba a la civilización egipcia. Los descubrimientos en Saqqara son un recordatorio de que este sitio, hogar de la famosa pirámide escalonada de Djoser, sigue siendo una fuente inagotable de conocimiento. Cada hallazgo no solo amplía nuestro entendimiento del Egipto antiguo,
sino que también subraya la importancia de la preservación y el estudio de su rico patrimonio. Número 6. Flautas musicales de Tutankamón. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, y con ella, no solo tesoros de oro y piedras preciosas, sino también artefactos más personales que revelaron detalles íntimos sobre la vida en el antiguo Egipto. Entre estos objetos destacan 2 flautas musicales que, aunque no parecen tan impresionantes como el ataúd dorado del faraón, son de gran importancia histórica y cultural. Las flautas, hechas de materiales como madera, plata, cobre y bronce, son los instrumentos musicales más antiguos de su tipo que se han encontrado hasta ahora. Este descubrimiento muestra cómo la música desempeñaba un papel crucial en la vida cotidiana y espiritual de los antiguos egipcios. No solo era un medio de entretenimiento, sino también un elemento fundamental en los rituales religiosos, las ceremonias funerarias y las celebraciones. Una de las flautas, fabricada con una mezcla de madera y plata, presenta detalles intrincados que sugieren que fue utilizada en rituales de alta importancia. La otra, hecha de cobre y bronce, tiene un diseño más simple, pero igualmente funcional. Ambos instrumentos se encontraron en un estado sorprendentemente bien conservado, considerando que han estado enterrados durante más de 3000 años. El hallazgo de estas flautas también ha inspirado debates entre los expertos sobre su propósito. Algunos sugieren que se usaban para invocar a los dioses, mientras que otros creen que eran parte de las ceremonias funerarias destinadas a guiar el alma del difunto al más allá. Lo que es seguro es que estos instrumentos no eran meros objetos decorativos, tenían un profundo significado cultural y espiritual. Además, se han asociado eventos místicos a estas flautas, como teorías sobre la maldición de Tutankamón. Aunque estas historias suelen ser exageraciones modernas, reflejan el aura de misterio que rodea a todo lo relacionado con este faraón. Las flautas, en particular, evocan una conexión entre el pasado y el presente, mostrando cómo los antiguos egipcios usaban la música como un puente hacia lo divino. El descubrimiento de las flautas de Tutankamón amplía nuestra comprensión de cómo vivían y pensaban los antiguos egipcios. Estos instrumentos no solo son reliquias del pasado, sino también un recordatorio de que la música siempre ha sido un lenguaje universal que trasciende el tiempo y las culturas. Número 7. Momificación de cocodrilos. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento inusual, una tumba completamente dedicada a cocodrilos momificados. Este hallazgo, único en su tipo, ha arrojado luz sobre cómo los antiguos egipcios veneraban a los animales y los incorporaban en sus prácticas religiosas. El cocodrilo era un símbolo del dios Sobek, deidad del agua, la fertilidad y la protección. Asociado con el río Nilo, Sobek era visto como una figura poderosa que podía garantizar buenas cosechas y proteger a las personas de peligros. Momificar cocodrilos no era solo un acto de respeto hacia estos reptiles, sino también una forma de honrar al dios que representaban. La tumba contenía momias de diferentes tamaños, desde crías hasta cocodrilos adultos que medían varios metros de largo. Los cuerpos habían sido preparados con el mismo cuidado que las momias humanas, utilizando lino fino y resinas especiales para preservar sus características. Este nivel de detalle refleja la importancia espiritual de estos animales en la religión egipcia. A diferencia de otras tumbas donde los animales momificados eran colocados como ofrendas junto a los humanos, esta cámara funeraria estaba exclusivamente dedicada a los cocodrilos. Este detalle sugiere que el lugar tenía un propósito ceremonial especial, quizás como un santuario para Sobek. El descubrimiento de esta tumba destaca la habilidad de los egipcios para aplicar sus conocimientos de momificación a diversas especies. También muestra cómo los animales no eran vistos simplemente como criaturas terrenales, sino como seres con un papel crucial en el equilibrio cósmico y la conexión entre los humanos y los dioses. Este hallazgo no solo es fascinante desde un punto de vista arqueológico, sino que también nos permite entender mejor las creencias y valores de una civilización que encontraba lo sagrado incluso en lo más inesperado. Número 8. Figurillas Ushabti. Entre los objetos funerarios más comunes pero intrigantes del antiguo Egipto, se encuentran las figurillas Ushabti, pequeñas esculturas que acompañaban al difunto en su viaje al más allá. Estas figuras
generalmente talladas en madera, cerámica o piedra, representaban sirvientes simbólicos que asumían las tareas asignadas al alma en el reino de Osiris, liberando al difunto de estas obligaciones. Los Ushabti se colocaban en las tumbas en grandes cantidades, dependiendo del estatus del fallecido. Una persona de alto rango podría tener cientos de estas figuras, mientras que las tumbas más humildes solían contener solo unas pocas. Cada figurilla estaba inscrita con jeroglíficos que detallaban los conjuros necesarios para que estas sirvientes cumplieran su función en el más allá. El diseño de los Ushabti variaba desde simples formas humanas hasta piezas intrincadamente decoradas. Algunos llevaban herramientas agrícolas, como azadas, que simbolizaban el trabajo que realizarían. Otros tenían características más elaboradas, como inscripciones de nombres o títulos del fallecido, reflejando su estatus social y espiritual. Lo fascinante de estas figurillas es cómo combinaban la funcionalidad simbólica con el arte. A través de los Ushabti, los egipcios mostraban su creencia en una vida después de la muerte que no estaba exenta de responsabilidades, pero que podía ser facilitada con la ayuda de estos sirvientes mágicos. El hallazgo de Ushabti en excavaciones modernas ha permitido a los arqueólogos comprender mejor las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Estas pequeñas figuras encapsulan las aspiraciones, miedos y esperanzas de una civilización que veía la muerte no como un final, sino como una transición hacia un reino eterno lleno de desafíos y recompensas. Número 10. Realismo en esculturas antiguas. Egipto es famoso por su arte monumental, pero algunas de sus obras más impresionantes no son las pirámides ni los templos, sino las esculturas realistas que capturan con detalle la esencia de sus personajes. Un ejemplo destacado es la estatua de Kapur, un escriba y sacerdote egipcio cuya representación en madera revela el nivel de sofisticación artística alcanzado hace más de 4000 años. Descubierta en Saqqara, la estatua de Kapur destaca por su nivel de detalle. Los ojos, incrustados con cristal de roca y obsidiana, parecen mirar directamente al espectador, creando una conexión inquietante y casi humana. Cada línea en el rostro, cada pliegue en la ropa, está esculpido con una precisión que desafía las limitaciones de las herramientas de la época. Este nivel de realismo sugiere que los escultores no solo buscaban representar físicamente a sus sujetos, sino también capturar su espíritu y personalidad. En el contexto funerario, estas esculturas tenían un propósito más allá de lo estético. Los egipcios creían que las estatuas podían servir como una representación alternativa del cuerpo, permitiendo que el alma del difunto habitara en ellas si algo le sucedía al cuerpo momificado. Por esta razón, los artistas ponían un cuidado extraordinario en crear figuras que fueran lo más fieles posible a la realidad. La estatua de Kapur no solo es un logro artístico, sino también un testimonio de las creencias espirituales y sociales de su tiempo. Como escriba, Kapur ocupaba un lugar privilegiado en la jerarquía egipcia, y su estatua refleja tanto su estatus como la importancia que los antiguos egipcios daban a la preservación de su memoria. Estas esculturas no eran simplemente retratos, eran manifestaciones de la inmortalidad. El realismo en las esculturas del antiguo Egipto sigue siendo una fuente de inspiración para los artistas y arqueólogos modernos. Obras como la estatua de Kapur nos recuerdan que, incluso en una civilización conocida por su enfoque en lo monumental, había un profundo aprecio por lo humano y lo individual. Número 11. Papiro del Libro de los Muertos es una de las obras literarias más icónicas del antiguo Egipto. Este texto, de 16 metros de largo, fue descubierto en Saqqara y es un ejemplo excepcional de cómo los egipcios combinaban arte, religión y literatura para enfrentar el enigma de la muerte y el más allá. El documento, cuidadosamente inscrito con jeroglíficos e ilustraciones coloridas, servía como una guía espiritual para el difunto. Incluye conjuros, himnos y fórmulas mágicas diseñadas para superar los desafíos del inframundo y alcanzar la vida eterna en compañía de los dioses. Entre los pasajes más conocidos se encuentra el juicio del corazón, donde el alma del difunto es pesada en una balanza contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. El papiro también detalla las instrucciones para navegar por los peligros del Duat, el inframundo egipcio. Cada conjuro y oración tenía un propósito específico,
desde proteger al difunto de los demonios hasta garantizar su acceso a los campos de Yaru, una especie de paraíso eterno. Este nivel de detalle muestra la complejidad de las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte. Los arqueólogos que estudiaron el papiro han quedado impresionados por la calidad de su conservación. A pesar de tener más de 2000 años, los colores y las inscripciones permanecen en gran parte intactos. Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento sobre las prácticas funerarias, sino que también ofrece una visión profunda de la mentalidad y las aspiraciones de los antiguos egipcios. El papiro del Libro de los Muertos no era solo un objeto práctico, sino también una obra de arte y un testimonio de las habilidades de los escribas que lo crearon. Este descubrimiento sigue fascinando a los estudiosos y al público por igual, recordándonos que los antiguos egipcios veían la muerte no como un final, sino como un viaje lleno de desafíos y oportunidades para alcanzar la inmortalidad. Número 12. Juego de mesa Senet. Considerado uno de los juegos de mesa más antiguos del mundo, fue mucho más que una forma de entretenimiento en el antiguo Egipto. Este juego, que data de hace más de 5000 años, era una mezcla de diversión, estrategia y simbolismo espiritual. Tableros de Senet han sido encontrados en tumbas egipcias, lo que indica que su significado trascendía lo cotidiano. El tablero de Senet consistía en 30 casillas dispuestas en 3 filas de 10. Los jugadores movían sus piezas, que podían ser conos o cilindros, utilizando palos aplanados que actuaban como dados. El objetivo del juego era alcanzar el final del tablero antes que el oponente, enfrentando casillas marcadas con jeroglíficos que representaban obstáculos o bendiciones. El aspecto más fascinante del Senet es su conexión con el más allá. Los antiguos egipcios lo veían como una representación simbólica del viaje del alma a través del inframundo, enfrentando pruebas antes de alcanzar el juicio de Osiris. Las últimas casillas del tablero, a menudo decoradas con jeroglíficos, representaban peligros espirituales y la necesidad de redención. Este juego no era exclusivo de ninguna clase social. Aunque los tableros más elaborados pertenecían a la élite, se han encontrado versiones más simples en tumbas humildes. Esto muestra cómo el Senet era accesible para todas las personas, reforzando su importancia cultural y espiritual. El Senet no solo refleja la habilidad de los egipcios para crear juegos complejos, sino también su capacidad para infundir significado a las actividades cotidianas. Este juego sigue siendo un recordatorio de cómo una civilización antigua encontró formas de entrelazar lo lúdico con lo sagrado, creando un legado que perdura hasta nuestros días. Número 1. La cámara oculta descubierta por un dron en la Esfinge. Imagina volar un dron sobre uno de los monumentos más enigmáticos del mundo, la Esfinge de Giza, solo para descubrir algo que nadie esperaba. Esta gigantesca estatua, que ha permanecido vigilante durante milenios, ha ocultado uno de sus secretos más oscuros, una cámara oculta. ¿Pero qué es lo que realmente se encontró? Todo comenzó cuando un grupo de investigadores decidió utilizar la tecnología de drones para explorar la Esfinge desde una perspectiva nunca antes vista. A través de las imágenes aéreas, notaron algo inquietante, una grieta en la estructura que conducía a una cámara subterránea. El hallazgo fue más que sorprendente. En su interior, los arqueólogos encontraron inscripciones desconocidas, artefactos que parecían fuera de lugar y hasta símbolos que nadie había visto antes. Esto, por supuesto, desencadenó una ola de teorías sobre los secretos que esta cámara podía estar ocultando durante siglos. ¿Podría ser un antiguo refugio para los faraones? ¿Tal vez un depósito de conocimientos olvidados? Los arqueólogos aún están tratando de desentrañar el propósito de esta cámara, pero lo que sí es cierto es que ha reavivado el misterio que siempre ha envuelto a la Esfinge. Imagina la emoción de estar en la primera fila de un descubrimiento tan impresionante, observando cómo cada piedra desenterrada cuenta una historia que había estado oculta durante miles de años. Y si esto fue descubierto con un simple dron, ¿qué más podría estar escondido bajo los pies de esta majestuosa criatura? Tal vez la Esfinge esté a punto de revelar aún más secretos que desafíen todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Número 2. Las afirmaciones de Borisa Kiprianovich. La historia de Borisa Kiprianovich es tan intrigante como inverosímil.
Esta joven rusa, desde una edad muy temprana, comenzó a hacer declaraciones que dejaron boquiabiertos a los expertos en historia y arqueología. Según Borisa, la esfinge no es solo una estructura de piedra ordinaria, sino una puerta a un vasto mundo oculto, lleno de conocimientos perdidos. Desde niña, Borisa hablaba con una seguridad impresionante sobre los secretos de la esfinge y las pirámides. Lo más extraño es que, sin haber recibido educación formal sobre el antiguo Egipto, Borisa parecía tener información que incluso sorprendía a los expertos. Describía con detalle no solo la construcción de la esfinge, sino que afirmaba que dentro de ella se encuentran pasajes secretos que llevan a cámaras subterráneas, aún por descubrir. Lo más cautivador de sus afirmaciones es que hablaba de la esfinge como si tuviera una conexión especial con ella. Según Borisa, la estatua no fue simplemente esculpida por las manos de los antiguos egipcios, sino que guarda un propósito mucho más profundo. Su conexión con el cosmos y con civilizaciones avanzadas de las que no tenemos registro podría ser la clave para entender su verdadero propósito. Borisa sugería que un interruptor secreto, oculto bajo las arenas cercanas a la esfinge, podría abrir estas cámaras y revelar secretos que cambiarían nuestra comprensión de la historia humana. Estas declaraciones, por más asombrosas que parezcan, despertaron el interés de varios arqueólogos y científicos, quienes comenzaron a examinar la esfinge con renovado interés. Aunque muchos se mostraron escépticos, el misterio alrededor de Borisa y sus conocimientos innatos sobre la esfinge sigue siendo un enigma fascinante que ha capturado la imaginación de millones. Número 3. Los túneles subterráneos de la esfinge. Uno de los descubrimientos más impactantes sobre la esfinge fue la revelación de túneles subterráneos que yacen bajo sus patas. En la década de 1970, un equipo de investigadores se adentró en una exploración que cambiaría la forma en que vemos este icónico monumento. Bajo las arenas que rodean la esfinge, encontraron una serie de túneles que parecían extenderse por varios metros, formando una red subterránea que conectaba con otras estructuras cercanas, como las pirámides. El hallazgo dejó a muchos arqueólogos boquiabiertos, ya que hasta entonces se creía que la esfinge era una estructura aislada. Estos túneles despertaron numerosas teorías sobre su propósito. Algunos sugirieron que podían haber sido utilizados por los antiguos sacerdotes egipcios para realizar rituales secretos, o quizás como un sistema de escape en tiempos de guerra. Otros, más escépticos, creyeron que los túneles no eran más que formaciones naturales causadas por la erosión y el paso del tiempo. Sin embargo, los investigadores que los descubrieron argumentaron que la disposición de los túneles parecía demasiado precisa para ser simplemente obra de la naturaleza. Además, se encontraron restos de herramientas que indicaban que, efectivamente, habían sido esculpidos por manos humanas. El acceso a estos túneles sigue siendo restringido, pero las imágenes capturadas por los investigadores han avivado la curiosidad de aquellos que creen que los antiguos egipcios conocían secretos que aún hoy permanecen ocultos bajo las arenas del desierto. La posibilidad de que existan cámaras ocultas o incluso tesoros bajo la esfinge ha llevado a muchos a preguntarse qué otros misterios podrían estar enterrados junto a ella. Número 4. Las afirmaciones sobre la conexión entre la esfinge y Marte. Imagina ser un niño que recuerda haber sido piloto en Marte en una vida pasada. No es una trama de ciencia ficción, sino las palabras exactas de Borisa Kiprianovich, quien desde temprana edad comenzó a compartir fascinantes historias sobre una civilización marciana avanzada, conectada de alguna manera con la esfinge de Giza. Borisa, conocido como un niño prodigio, cautivó a sus maestros y compañeros con su impresionante memoria y su habilidad para hablar sobre detalles complejos de civilizaciones extraterrestres, describiendo ciudades y estructuras que ningún niño de su edad debería conocer. La esfinge, según Borisa, es mucho más que una estatua terrenal, es una clave, una conexión directa con los misterios del cosmos y Marte. Borisa describía a la esfinge como un punto de acceso a secretos cósmicos que podrían revolucionar la comprensión humana de la historia. Los detalles que compartía eran tan precisos y avanzados que muchos comenzaron a preguntarse si realmente tenía algún tipo de conexión extraterrestre. Según sus relatos, las civilizaciones en Marte y la Tierra compartían conocimiento, y la esfinge actuaba como una especie de marcador para conectar ambos mundos.
Borisa incluso habló sobre la existencia de cámaras ocultas bajo la Esfinge, donde este conocimiento extraterrestre podría estar guardado, esperando ser descubierto. Sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo por algunos, pero con asombro por otros. Científicos, historiadores y arqueólogos comenzaron a investigar si había alguna base en sus palabras. Aunque no hay pruebas concretas de la conexión entre Marte y la Esfinge, la imaginación de las personas quedó atrapada en esta narrativa tan fascinante como improbable. Esta escena es un recordatorio de cómo los misterios que rodean la Esfinge pueden atraer incluso las teorías más descabelladas, y de cómo Borisa logró despertar la curiosidad global con sus asombrosos recuerdos de una vida en Marte. Número 5. La teoría de la erosión por agua de Robert Schoch. En los años 90, el geólogo Robert Schoch sacudió el mundo de la arqueología con una teoría revolucionaria. La Esfinge no era solo una creación del antiguo Egipto, sino que podría ser mucho más antigua, miles de años más vieja de lo que se pensaba. Pero, ¿qué llevó a Schoch a hacer semejante afirmación? Al observar la Esfinge, notó patrones de erosión que no parecían ser el resultado del viento y la arena, como se creía comúnmente. En cambio, Schoch argumentó que estos patrones fueron causados por la erosión del agua, lo que significaba que la Esfinge habría estado expuesta a lluvias torrenciales en una época en la que Egipto era un clima mucho más húmedo. Este descubrimiento planteó una pregunta intrigante. Si la Esfinge mostraba signos de erosión por agua, ¿cuándo fue construida realmente? Según las investigaciones de Schoch, esta erosión indicaba que la Esfinge podría haber sido esculpida hace más de 10.000 años, mucho antes del reinado del faraón Kefren, a quien tradicionalmente se le atribuye la construcción del monumento. Esta teoría desató un acalorado debate en la comunidad arqueológica, con algunos expertos apoyando la idea de que Egipto albergaba una civilización avanzada mucho antes de lo que se pensaba, y otros rechazando la teoría por completo. Sin embargo, la teoría de Schoch abrió la puerta a nuevas discusiones sobre el verdadero origen de la Esfinge y sus constructores. Si la Esfinge es realmente mucho más antigua, entonces no solo cambiaría nuestra comprensión del antiguo Egipto, sino que también sugeriría que existió una civilización avanzada capaz de realizar hazañas arquitectónicas mucho antes de la historia registrada. Aunque la comunidad científica sigue dividida, la idea de que la Esfinge pudo haber sido testigo de un Egipto mucho más verde y fértil sigue siendo una de las teorías más intrigantes y emocionantes que rodean al monumento. Número 6. La conexión con la ciudad perdida de la Atlántida. ¿Podría la Esfinge ser un vestigio de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida? Esta es una de las teorías más emocionantes que surgió tras los estudios de Robert Schoch y otros arqueólogos que han sugerido que la Esfinge podría ser mucho más antigua de lo que se cree. Según los defensores de esta teoría, la civilización avanzada que construyó la Esfinge podría haber sido nada menos que los habitantes de la Atlántida, un continente mítico mencionado por el filósofo griego Platón. La idea de que la Esfinge esté relacionada con la Atlántida ha capturado la imaginación de millones, mezclando hechos históricos con la rica tradición de leyendas y mitos. Platón describió la Atlántida como una civilización avanzada, capaz de impresionantes obras arquitectónicas, que fue destruida en un cataclismo hace miles de años. Para algunos teóricos, la Esfinge es prueba de que esta civilización no solo existió, sino que dejó rastros de su impresionante conocimiento en Egipto antes de desaparecer bajo las olas. Aunque la mayoría de los arqueólogos y egiptólogos rechazan esta idea, la teoría persiste. Los partidarios de esta conexión argumentan que las antiguas civilizaciones pudieron haber compartido tecnología y conocimientos a través de redes comerciales que cruzaban continentes y océanos, lo que explicaría similitudes entre las estructuras egipcias y otras ruinas en el mundo. Sin embargo, la prueba definitiva de la conexión con la Atlántida aún no ha sido encontrada, dejando esta teoría en el reino de lo especulativo. Sin embargo, el simple hecho de pensar que la Esfinge podría estar ligada a una civilización perdida tan legendaria como la Atlántida, añade una capa de misterio y aventura a su ya enigmática historia. Quizás algún día se descubrirá algo que conecte estos dos mundos, y el legado de la Atlántida finalmente será revelado a través de las piedras de la Esfinge. Número 7.
La alineación de la Esfinge con la constelación de Orión. En el cielo nocturno, la constelación de Orión ha sido venerada por diversas culturas antiguas, y algunos investigadores creen que la Esfinge de Giza tiene una conexión directa con esta constelación. Robert Bauval, un ingeniero y teórico de la piramidología, propuso una teoría que revolucionó la arqueología. La Esfinge y las pirámides de Giza están alineadas con Orión tal como apareció en el cielo en el año 10.500 a.C. Bauval sugiere que estas estructuras no solo fueron construidas con un propósito terrenal, sino también para reflejar el cosmos en la Tierra. La Esfinge, con su mirada fija hacia el este, parece estar alineada con el equinoccio de primavera, un momento astronómico crucial para las civilizaciones antiguas. Según Bauval, esto no es una coincidencia. La cabeza de la Esfinge, que representa a un faraón, y su cuerpo de león simbolizan la unión del poder divino y terrenal, pero su posición y alineación astronómica con Orión podrían tener un significado aún más profundo. Bauval y otros investigadores creen que los antiguos egipcios construyeron la Esfinge y las pirámides como una especie de mapa estelar en la Tierra, una representación simbólica de la inmortalidad y la conexión con los dioses. Esta teoría ha inspirado debates apasionados. Algunos creen firmemente que la Esfinge y las pirámides son reflejos celestiales y que los antiguos egipcios poseían conocimientos astronómicos avanzados que les permitieron crear este asombroso alineamiento. Otros, sin embargo, argumentan que no hay suficiente evidencia para respaldar estas afirmaciones y que las alineaciones son meras coincidencias. Sea cual sea la verdad, la idea de que la Esfinge podría estar conectada con las estrellas añade una capa de maravilla y fascinación a uno de los monumentos más misteriosos del mundo. Número 8. Las pruebas modernas y la tecnología de drones. En pleno siglo XXI, cuando parece que todo lo antiguo ya ha sido descubierto, la tecnología moderna sigue abriendo puertas a misterios ocultos. Esta es la escena donde los drones, esos pequeños dispositivos voladores que todos conocemos, juegan un papel crucial en la exploración de la Esfinge de Giza. Imagina estar en medio del desierto, manejando un dron que vuela a través de las arenas del tiempo, acercándose a la majestuosa Esfinge, capturando imágenes desde ángulos jamás vistos por el ojo humano. Lo que estos drones han descubierto recientemente está revolucionando la arqueología. Un equipo de científicos de la Universidad de Nueva York decidió emplear drones equipados con la más avanzada tecnología de imágenes para explorar la Esfinge desde todos los ángulos posibles. Lo que captaron fue nada menos que sorprendente. Cavidades ocultas en la estructura de la Esfinge, túneles que parecían haber sido sellados hace miles de años y un desgaste inusual en ciertas zonas que no podía explicarse solo por el paso del tiempo. A través de las imágenes capturadas, los investigadores comenzaron a teorizar que la Esfinge había sido diseñada no solo como una imponente estatua, sino como una estructura que interactuaba con el entorno natural de maneras mucho más complejas de lo que se creía. La idea de que la Esfinge fue creada para funcionar en armonía con los elementos naturales, como el agua y el viento, trajo consigo una nueva perspectiva sobre la ingeniería egipcia. Los científicos observaron que las corrientes de agua podrían haber sido canalizadas a través de la estructura, sugiriendo que los antiguos constructores no solo tallaron la Esfinge, sino que también aprovecharon las fuerzas de la naturaleza para darle un propósito mucho más profundo. Los drones descubrieron detalles que el ojo humano había pasado por alto durante siglos, lo que llevó a los investigadores a preguntarse, ¿qué más está oculto en la Esfinge, esperando a ser descubierto por la tecnología moderna? Lo fascinante de esta escena es cómo el pasado y el futuro se entrelazan. La tecnología moderna, como los drones y las cámaras de alta resolución, está ayudando a desvelar secretos que han permanecido ocultos durante milenios. Y aunque las preguntas siguen superando a las respuestas, una cosa es segura: la Esfinge aún tiene muchas historias por contar, y la tecnología será clave para escucharlas todas. Número 9. La Esfinge como resultado de la erosión natural. Aquí es donde la naturaleza se convierte en la escultora invisible de uno de los monumentos más enigmáticos del mundo.
Esta escena nos lleva a considerar una posibilidad que ha fascinado a los arqueólogos, que la esfinge no sea solo el resultado de la mano humana, sino también de las fuerzas de la naturaleza. Imagina una vasta extensión de roca en el desierto, moldeada no solo por los cinceles de los antiguos egipcios, sino también por milenios de viento y agua que dieron forma a lo que hoy conocemos como la esfinge. La teoría sugiere que, si bien los egipcios comenzaron a esculpir la esfinge, el viento y el agua continuaron la obra durante siglos. Esto explicaría los patrones de erosión que se han observado en la estatua, algunos de los cuales son demasiado suaves y orgánicos para haber sido creados únicamente por el hombre. La investigación sobre este fenómeno comenzó en la década de 1990, cuando un grupo de geólogos notó algo inusual en la superficie de la esfinge. Los patrones de erosión parecían más consistentes con los efectos del agua que con los del viento y la arena. Esto llevó a una serie de teorías sobre cómo el agua podría haber jugado un papel crucial en la formación de la esfinge, especialmente en una época en la que Egipto era mucho más húmedo de lo que es hoy. Si la naturaleza realmente ayudó a esculpir la esfinge, esto abre una nueva dimensión en nuestra comprensión del antiguo Egipto. No solo serían los egipcios antiguos grandes arquitectos, sino también observadores y colaboradores con la naturaleza. El viento, durante miles de años, habría ayudado a pulir y dar forma a las características de la esfinge, mientras que las lluvias y las tormentas, en una época pasada, podrían haber contribuido a la erosión que hoy observamos. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿cuánto de la esfinge es obra de los seres humanos y cuánto de las fuerzas naturales? Es una escena que cambia la narrativa de lo que creemos saber sobre las maravillas del mundo antiguo. Y si la naturaleza jugó un papel tan importante en la creación de la esfinge, ¿qué otros secretos nos está diciendo esta gran estatua que aún no hemos escuchado? Número 10. Las formaciones de arcilla similares a la esfinge. Aquí entramos en un misterio casi poético, en el que la naturaleza parece haber creado una versión prototípica de la esfinge, mucho antes de que los antiguos egipcios siquiera soñaran con esculpirla. En una región remota del desierto egipcio, los arqueólogos han encontrado formaciones de arcilla que, de manera asombrosa, se asemejan a la figura de la esfinge. Estas formaciones, creadas por la erosión natural a lo largo de miles de años, parecen imitar las formas y contornos del monumento más famoso de Giza, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si los antiguos egipcios se inspiraron en estas formaciones naturales para crear la esfinge que conocemos hoy. La escena se vuelve aún más intrigante cuando consideramos la posibilidad de que los antiguos egipcios descubrieran estas formaciones de arcilla y las utilizaran como inspiración para sus propias obras. ¿Podría ser que la idea de la esfinge ya existiera en la naturaleza y que los egipcios simplemente la perfeccionaron? Los científicos que han estudiado estas formaciones han quedado asombrados por su semejanza con la esfinge, y algunos incluso han sugerido que podrían haber sido un punto de referencia para los antiguos constructores. La idea de que la esfinge no fue completamente una creación de la mano humana, sino que también fue inspirada por las formas naturales del desierto, cambia nuestra percepción del ingenio de los antiguos egipcios. Tal vez, en lugar de concebir una idea desde cero, fueron observadores agudos de su entorno, tomando lo que ya existía y transformándolo en algo aún más grandioso. Esta teoría nos invita a reconsiderar la relación entre los antiguos egipcios y su entorno, sugiriendo que su capacidad para crear maravillas como la esfinge estaba profundamente conectada con la naturaleza que los rodeaba. Estas formaciones de arcilla similares a la esfinge siguen siendo un misterio, pero nos recuerdan que, a veces, la naturaleza puede ser la mejor de las maestras. Al mirar estas figuras esculpidas por el viento y el tiempo, es difícil no imaginar a un antiguo egipcio caminando por el desierto, viendo estas formas y pensando, podemos hacer algo más grande, algo más duradero. Número 11. La esfinge como objeto de estudio para arqueólogos modernos. La esfinge ha sido un enigma para los estudiosos desde que fue redescubierta, y su estudio no ha cesado a lo largo de los siglos. Pero lo que ha cambiado en los últimos años es el enfoque moderno que los arqueólogos han adoptado para analizar esta majestuosa estructura. Hoy en día, la esfinge es más que una simple estatua antigua. Es un laboratorio vivo para la tecnología más avanzada.
El uso de técnicas no invasivas como el radar de penetración terrestre, la tecnología de escaneo láser y los drones ha permitido a los científicos explorar la esfinge sin alterar su estructura, revelando detalles que eran invisibles a simple vista. Con estas tecnologías, los arqueólogos han descubierto patrones de erosión que no pueden ser explicados por las teorías convencionales. Además, se han detectado cavidades subterráneas que han sido motivo de especulación. Aunque algunos piensan que son cámaras funerarias, otros creen que podrían albergar antiguos secretos o tesoros. Lo fascinante de todo esto es que, a pesar de la cantidad de estudios realizados, la esfinge sigue guardando sus misterios, resistiendo a ser completamente desentrañada. Los arqueólogos modernos también han comenzado a estudiar la esfinge en relación con su entorno astronómico. El alineamiento de la esfinge con los solsticios y equinoccios, así como su relación con las estrellas, ha sido un tema de debate durante años. La investigación continúa, y aunque muchas teorías han sido propuestas, ninguna ha logrado ofrecer una explicación definitiva. Cada nuevo estudio abre una puerta a más preguntas, manteniendo vivo el enigma que rodea a la esfinge. Esta escena moderna de la arqueología es, en cierto modo, un reflejo de cómo la esfinge ha trascendido el tiempo. Aunque fue construida hace miles de años, sigue siendo un tema de fascinación y estudio para los científicos de hoy. ¿Qué más podríamos descubrir? Cada nueva tecnología que se aplica a la esfinge nos acerca más a entender su verdadero propósito, pero también nos recuerda que algunos misterios pueden estar destinados a permanecer ocultos para siempre. Número 12. Las teorías sobre la civilización avanzada perdida. En la historia de la esfinge, siempre ha existido una teoría emocionante, la de una civilización avanzada perdida que precede al antiguo Egipto. Esta teoría ha ganado popularidad gracias a investigadores que argumentan que la esfinge muestra signos de una tecnología de construcción y conocimientos mucho más avanzados de lo que se podría esperar de los antiguos egipcios. La hipótesis sugiere que, en algún momento antes de las grandes dinastías egipcias, existió una civilización avanzada que dejó su huella en monumentos como la esfinge y las pirámides. Lo intrigante de esta teoría es que no se basa solo en la arquitectura, sino en patrones climáticos y geológicos. Los estudios de erosión por agua en la esfinge han llevado a algunos a creer que este monumento podría haber sido construido en una época en la que Egipto tenía un clima mucho más húmedo, lo que sugiere una antigüedad mucho mayor a la que los arqueólogos convencionales aceptan. Si esto es cierto, entonces estamos hablando de una civilización que existió miles de años antes del antiguo Egipto, con habilidades y conocimientos que superaban a las civilizaciones conocidas de la historia temprana. Pero, ¿qué pasó con esta civilización? Los defensores de esta teoría creen que fue destruida por un cataclismo global, quizás un diluvio o un evento cósmico, lo que habría borrado casi todas las pruebas de su existencia. La esfinge, según esta hipótesis, sería uno de los pocos vestigios de esa civilización perdida. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta teoría sigue alimentando la imaginación de muchos. La idea de que una civilización avanzada precedió a los egipcios y dejó rastros de su tecnología en la esfinge es tan fascinante como inquietante. Si alguna vez se descubre la verdad, podría cambiar por completo nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Los secretos que rodean a la esfinge no se han desvelado por completo, pero lo que hemos descubierto hasta ahora es solo el comienzo.